Reportes desde México, Cuba, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Perú, Colombia, Argentina y Chile. 1 de mayo, cobertura especial, Día Internacional de los Trabajadores. Telesur, nuestro norte es el sur. Presidente de Venezuela viaja a Cuba para seguir tratamiento médico después de firmar la nueva ley orgánica del trabajo. Indígenas bolivianos reanudan caminata hacia La Paz luego de 2 días de retraso por lluvias. Congreso en Chile inicia el debate para aprobar reforma tributaria propuesta por el presidente Sebastián Piñera. Dirigidos. Españoles rechazan recortes, medidas de austeridad generan masivas movilizaciones en todo el país ibérico. Y 60 pasajeros del ferry que naufragó en la India fueron hallados con vida. Ampliación de estas informaciones solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que lamentablemente tienen una continuidad dramática en lo que tiene que ver con el fantasma que realmente recorre Europa. Esta vez no es una metáfora, esta vez ni siquiera es una cita histórica, esta vez es la realidad contundente de países en recesión y otros que van camino de estarlo. La temida palabra de los economistas neoliberales es precisamente lo que define la consecuencia de esas políticas neoliberales colocadas a ultranza sobre las espaldas de la clase trabajadora, no de los especuladores, ni de la banca, ni de las grandes burbujas. Pero hoy vamos a hacer un recorrido que tiene que ver con la dramática situación que viven los trabajadores en España, que no es muy diferente de la de Portugal, pero hoy enfatizaremos esta, porque es la que tiene preocupada a media Europa y medio mundo. Mientras que Francia, felizmente, me atrevo a hacer un pronóstico, aparecen incluso las pruebas de lo que habíamos mostrado aquí, al hijo del desaparecido coronel Gaddafi diciéndole al presidente francés: payaso, devuélvenos los millones y millones que te dimos para tu campaña porque tenemos los recibos. Aparecieron los recibos. Tengo la esperanza de que el payaso, según dijera el hijo del coronel, pierda la reelección, que de todas maneras las hubiera perdido si Strauss-Kahn no hubiera sido víctima de su conducta que normalmente en Francia se mantenía en terreno privado, pero que se la fabricaron muy bien en Nueva York, porque ya sin ser candidato ya había derrotado a Strauss-Kahn. Ustedes saben cuál es la formación de Strauss-Kahn. La situación en Italia es preocupante, no lo es menos en Grecia, pero en fin, dejemos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo los que hablen por sí mismos. Y nosotros trataremos de hilvanar en otra jornada en la que a última hora hubo que modificar la pauta, cuando no, porque los acontecimientos en este mundo no se detienen y el asunto es saber fildearlos, clasificarlos, jerarquizarlos, y como ustedes saben que no usamos ni audífono, ni teleprompter,
ni libreto podemos hacer estos cambios. Bueno, parados y pobres, ayuda no a banqueros y curas. Se están poniendo creativos los españoles y sobre todo se están enojando. Le llaman democracia y no lo es. Los cortes en la educación y en la salud pública, que es lo primero que afectan los neoliberales, están generando manifestaciones y malestar a lo largo y ancho de España. Y esto contra los recortes del señor Rajoy, de la ortodoxia neoliberal, que ni siquiera da la cara, ¿no? Seguiremos estando porque es el Día de los Trabajadores. Vamos a continuar en la protesta, en la manifestación, en la calle, para reivindicar los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales, y a seguirle diciendo al Gobierno que hay una alternativa distinta a intentar resolver el déficit por la vía de los recortes, y la alternativa pasa porque tiene que resolverlos por la vía de más ingresos. Así lo decía Cayo Lara, de los Trabajadores Unidos de Izquierda, y Begoña, una dama que estaba en la manifestación, también tenía que decir lo suyo, y lo mismo Juan Manuel, ya los escucharemos. Una reivindicación contra los recortes de sanidad, educación y demás, pero bueno, ya supongo que un poco por todo, ¿no? Porque vemos que hay un plan para cargarse todo el estado del bienestar. Estado de bienestar, neoliberalismo es lo que tienes. Votaron por Rajoy y aquí tienes las consecuencias inmediatas, directa al consumidor. El pequeño estado de bienestar que había en España, y lo único que están consiguiendo es mayores tasas de desfavorecidos en la sociedad. En Madrid, centro de las mayores protestas, no menos de 50.000 personas marcharon de manera pacífica desde la Plaza de Neptuno hasta la emblemática Puerta del Sol, símbolo del movimiento de los indignados. Bajo el lema "Con la educación y la sanidad no se juega", los dos principales sindicatos del país, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, la celebérrima UGT, llamaron a la ciudadanía a movilización permanente. Ignacio Fernández Toxo denunció, el de las Comisiones Obreras, las políticas de austeridad del oficialista Partido Popular para reducir el déficit público, como exige el paquete neoliberal. Este caballero no es el mencionado, pero tiene algo que decir. Las condiciones y los derechos laborales de todos los trabajadores. Es patente que, bueno, que estamos sufriendo un retroceso de más de 30 años y, bueno, es preocupante la situación que tenemos ahora mismo, pero más preocupante es la que le podemos dejar a nuestros hijos. Los recortes en la educación y la sanidad es lo último que podemos aguantar en la clase trabajadora. Sin eso, ¿qué nos queda si no tenemos trabajo? Así decía Domingo Zamora, de 60 años, empleado del sector público. Nos están apretando hasta asfixiarnos. Hay que oponerse a todos los recortes. Cuidado, porque aquí hay una fría. Por ahora, la cosa es de manifestación pacífica, pero esto recién comienza y algunas banderas recuerdan otros tiempos y otras doctrinas. Al Plan Nacional del SIDA también le caen los recortes. Ha afectado porque soy funcionaria y ya tengo recortes en mi salario. Ha afectado porque soy ciudadana y ya voy a tener más recortes en la sanidad, en el dinero que me cuesta cuando vaya a comprar un medicamento. Ha afectado porque yo ahora no tengo hijos pequeños, pero tengo vecinos que tienen hijos pequeños y van a tener dificultades en la educación. No es que se estén haciendo recortes, es que estamos retrotrayéndonos y yendo para atrás la sociedad española, y por eso estamos en contra de todo lo que está haciendo el gobierno, y por eso vamos a manifestarme, y yo voy a manifestarme en la calle. Rajoy, que no da la cara ni por decreto, entró en una carrera para reducir el déficit y adoptó el 20 de abril el plan de austeridad. Y en vez de tener derechos, pues tendremos una serie de condiciones que nos pondrán los que nos contraten en cada momento, ¿no? Sin podernos defender. Entonces por esto vengo aquí hoy. Y con las medidas que se han tomado, la implementación que se ha hecho, no baja el paro, y lamentablemente cada vez con esta política tenemos más compañeros en el paro. ¿Por qué me huele que naciste de este lado del charco? Te fuiste allá a buscar mejores condiciones. Toma tú. El país cuenta así como generar un total de 10.000 millones de euros de economía por año.
7.000 millones de los cuales en sanidad y 3.000 millones de recortes en educación. ¿Para qué? Para cumplir con los paquetazos neoliberales. Que vosotros lo veis mucho más a misa, cosa que la verdad. En todo caso, la realidad es que los que sufren son los trabajadores, los pensionados y aquellos que pretenden encontrar un puesto bajo el sol, aún con un título universitario bajo el brazo. En Santiago de Compostela, reunión a nivel internacional, y aparecían el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advertía a los sindicatos que las manifestaciones programadas no van a alterar la hoja de ruta del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y ahí estaban presentando al señor Wolfgang Schäuble. Maßnahmen, die die spanische Regierung auf den Weg gebracht hat, sind nach Auffassung der Bundesregierung, auf Ihre zweite Frage zu sprechen zu kommen. Las medidas económicas que el gobierno español está tomando, en opinión del gobierno alemán, son muy impresionantes medidas. No significa que no se pueda aplicar un marco de estabilización y el crecimiento que hemos discutido. Apoyamos la confianza en las medidas del gobierno de España y las que tiene que tomar. Es decir, viene más purgante, ¿no? Y luego dijo, tenemos muy claro que el acuerdo en Europa, de una larga tradición que mantiene los contratos que se han hecho, y que esto no depende de los resultados de las encuestas de los miembros de los estados, porque Europa no puede funcionar de ninguna otra manera. Y no puedo entender a candidatos que están en la elección, en la carrera por la elección presidencial en Francia, pero entiendo que los candidatos tendrán que afiliarse y cumplir con los pactos fiscales que tuvieron lugar antes. Es decir, un tiro por elevación más allá de los Pirineos, diciéndole a los candidatos que están en liza en Francia que no se acomoden a los resultados de las encuestas, sino a los compromisos que asumieron con toda Europa. Weil anders kann Europa nicht funktionieren. Ich habe auch die Kandidaten im französischen Präsidentschaftswahlkampf. Sobre De Guindos, el ministro español del ramo, Schäuble indicó que en la última reunión del Fondo Monetario Internacional había impresionado a los asistentes con el plan de ajustes económicos abordado por su país. Claro, cualquier ministro que se dé un tiro al pie a costa de la salud y de la educación impresiona a cualquier neoliberal. Und wer immer in Frankreich Präsident ist ein wichtiger Partner in Europa. Und Spanien und Frankreich haben immer eng zusammengearbeitet und Deutschland und Frankreich haben immer eng zusammengearbeitet. El ministro alemán aseguró que en el próximo Consejo Europeo tratará las maneras de estimular la inversión. Esta afirmación contradice la negativa de un vocero de la Comisión Europea sobre la posibilidad de crear un plan especial de crecimiento. No hay planes a la medida. Sigue siendo el paquetazo neoliberal. Mondo y Lirondo. ¿Qué dice la ministra? Del sistema financiero con un objetivo fundamental, que es recuperar la credibilidad, pero ante todo que en España pueda volver a haber crédito. Llevamos 4 meses en el gobierno, es una de las reformas que se ha iniciado y de ese proceso saldrán entidades reforzadas y lo que es más importante, lo que tenemos que trabajar todos es para que vuelva a haber créditos para las pequeñas y medianas empresas, para nuestras industrias y para los consumidores en general. Muy bien. Ok, todo para los empresarios, así sean grandotes que ya están a salvo y pequeñas y medianas, ¿no? Las pymes. ¿Y qué hay del trabajador? Nada. Del trabajador que aguante la atacada. Y los bancos pues, están a cubierto. Los bancos han sabido manejarse a su manera y ya han descontado lo que han podido. Mantenerse firmes es la consigna. Durante su intervención, el ministro alemán que acabamos de ver, se refirió a la metáfora del cambio de rumbo del barco a la que hizo alusión previamente el titular español de Economía y Competitividad. La imagen me ha gustado, dijo, se han tomado las medidas para que el rumbo del barco sea el adecuado. Ahora hay que hacer lo necesario para que ese rumbo se mantenga, dijo Schäuble.
Algunos creen que es el rumbo del Titanic, pero en fin, el alemán ha reconocido que la confianza perdida en los últimos años no se va a poder recuperar en poco tiempo y ha mostrado el convencimiento de que las decisiones adoptadas van a surtir efecto a medida que se ponen en práctica, pero paso a paso. Y en Grecia, hablando de paso, el líder del PASOK, Evangelos Venizelos, el corpulento ministro que no necesita ajustarse el cinturón, ha salido a defender lo indefendible. Socialistas de Grecia desean centrarse en las reformas, no en impuestos. Venizelos, que se desempeñó como ministro de Finanzas del país hasta el mes pasado, cuando asumió el mando del PASOK, el partido socialista griego, ha quedado rezagado contra su rival en los sondeos, el conservador Antonis Samaras, porque los votantes naturalmente castigan a su partido por apoyar el paquetazo neoliberal y las medidas de austeridad que nada tienen que ver con el sedicente socialismo del PASOK. Durante una presentación del programa económico de su partido, Venizelos dijo que el país completaría sus obligaciones bajo su último paquetazo de rescate internacional al 2015, con ahorros por unos 15.510 millones de dólares en 3 años en vez de 2. Ese es el respiro, ¿no? Los vamos a ahorcar, pero no en 2 años, sino en 3. Estoy confiado porque en Grecia hay una gran mayoría de la sociedad helénica que es proeuropea, por un lado, y esperamos el final de la palabra que está en manos del pueblo griego. Because we have the provisions for the ongoing assessment and adjustment of this agreement. It's not a negotiation or renegotiation, but a kind of perpetual adjustment of this agreement. No es una negociación por la negociación y tampoco es un ajuste permanente para este acuerdo. Evangelos Venizelos lo ha dicho claramente. Tenemos la obligación de implementar el acuerdo porque esto es algo vital para el país. De otra manera, esto será absolutamente imposible porque tenemos las provisiones de ajuste de este acuerdo y hay que cumplirlas, dijo. Esto no es una negociación o una renegociación, tampoco una especie de ajuste perpetuo de acuerdo a lo que firmamos. Estoy confiado, dijo aquí, que en Grecia hay una mayoría absoluta de la sociedad que es proeuropea y estamos esperando la palabra final del pueblo griego para que nos apoye. En Washington, el presidente Barack Obama, en busca de la reelección, decía: los trabajadores estadounidenses construyeron este país y ahora necesitan reconstruir este país. Esto es lo que necesitamos. ¿Oyeron eso, no? Es tiempo de que tomemos algún dinero del que estamos gastando en guerras y usemos la mitad para pagar nuestra deuda y usemos el resto para construir una nación con corrección y derechos, aquí mismo y ya. Luego dijo, mientras nosotros hablamos, los republicanos de la Cámara de Representantes se están negando a pasar un proyecto bipartidista que garantizaría el trabajo para millones de trabajos de la construcción. Ya pasó por el Senado y es necesario que siga adelante. Justo para ustedes, compañeros, para que ustedes vuelvan al trabajo. Esa es la manera más fácil de pasar un presupuesto, y hay caminos y hay puentes, pero no hay trabajo. Lo que necesitamos es que se permita llevar adelante estas iniciativas. Y luego dijo, los republicanos en el Congreso deberían tratar de ayudar a reconstruir América. Ellos hablan de América como si ellos solo fueran de América, ¿no? Él se refería a Estados Unidos. Y hay que preguntarle a los millonarios y a los billonarios si pueden vivir sin tanto recorte de impuestos, porque ahora tenemos que hacer algo para que la economía esté más sólida. Y Obama dijo que el próximo fin de semana iniciará oficialmente su campaña con sendos mítines en Ohio y Virginia y criticó la falta de apoyo de la oposición republicana en el Congreso. ¿Y cómo andaba la realidad del mercado, como le llaman los tecnócratas neoliberales? Bueno, en medio de esta situación, esta es la apertura.
después les mostraremos el cierre. Les cuento que, como siempre, los que suben al balcón quieren guardar esa foto, sonar la campana o pegar el martillazo al cierre. Y todos sonríen. Nadie sabe por qué sonríe. Parece aquellos versos de Mario Benedetti. ¿De qué se ríe, señor ministro? ¿De qué se ríe? O eran los que cantaba además Nacha Guevara. Bueno, la apertura de Wall Street en descenso, tras 4 sesiones en alza que quedaron ya en el olvido. El ánimo vendedor de la jornada también se basa en que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciará que el gasto personal de los estadounidenses bajó en marzo un 0,3%, 6 décimas porcentuales por debajo del dato de febrero. Y como ven, todo cerró a la baja, 7,42, y la situación no era precisamente para tirar cohetes. Estaban hasta ahora en la apertura. El índice de referencia del parquet neoyorquino restaba 26,07 puntos para colocarse en 13.202,24. El selectivo Standard & Poor's perdía después 0,43%, 6 puntos con un décimo, hasta 1.397,26 unidades. Y el índice compuesto del Nasdaq cedía un 0,46% hasta quedar en negativo 14 puntos con 23 centésimas, hasta 3.054,97. Parqué neoyorquino al cierre, todas damas, ahí un caballero, ¿eh? El bendito entre las mujeres. No sé qué hacía ahí, pero como todo ven, la jornada fue pésima, pero todo el mundo que está en el parqué sonríe. Venga el martillazo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, más de 2/3 de los componentes del Dow Jones en negativo, liderados por el fabricante aeroespacial Boeing, 1,48 a la baja, a pesar de que se conoció que la aerolínea China Eastern Airlines, la tercera mayor del gigante asiático, le comprará 20 aviones por cerca de $6.000 millones. Comprará el 777. También bajaban el Bank of America, 1,45, el fabricante de productos para el hogar Procter & Gamble, el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar y la farmacéutica Merck. Y mientras este era el panorama internacional, en Venezuela se producía este milagro. Trabajadores, trabajadoras, Elías, ministras, ministros, líderes obreros, compañeros y compañeras, muy feliz estoy de poder pararme aquí hoy a cumplir una vez más mi palabra empeñada. Voy a proceder a firmar la nueva ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Y en pos no haría falta, porque la Constitución habla de la ley, de la reforma de la ley orgánica. Pero en verdad, como jefe de Estado, yo le voy a pedir al Tribunal Supremo, para darle mayor fortaleza jurídica constitucional a esta ley histórica, que nos ratifique su carácter orgánico. Y dejo en manos del pueblo todo, de los trabajadores y trabajadoras, su cumplimiento, como una de esas leyes inexorables a las que se refería el padre Bolívar. Elías. En este momento el primer mandatario ponía fin a la tercerización, retomaba la retroactividad de las prestaciones y muchísimas medidas impensables en los países que acabamos de ver con la nueva ley orgánica del trabajo. Social. Por todos los mártires. También anunció los derechos laborales que se aplican aquí, que contempla la extensión del permiso prenatal a 6 semanas y de postnatal a 20 semanas. En la ley se derogó, el reposo prenatal era de 42 días y era el posparto de 84. La inamovilidad laboral para los padres del recién nacido pasó a ser de 2 años y durante el acto también nombró a Julio César Alviaris como superintendente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Una ley de avanzada espectacular que no tiene prácticamente precedentes en ninguna parte del mundo
en un momento en que todo lo que les hemos mostrado es crisis, menos en esta tierra de gracia. No sería mala idea que así como el decreto de Carmona lo firmaron los que asistieron aquí aquel día nefasto, los que quieran dejar su firma allí estampada para la historia de los líderes obreros, quienes están aquí, todos y todas, pues acompañen el documento con su firma. Es una idea que se me acaba de ocurrir. Compañeros, compañeras, amigas y amigos, yo debo, como ya lo dije, volver a nuestra querida Cuba, a continuar en la recta final de este tratamiento, con una gran fe, cada día más grande, gran fe. Este Cristo que cargo aquí es el mismo del 11 de abril. Yo recuerdo que este mismo Cristo, así lo tenía yo, empuñado, cuando pensé que iba a morir. Yo pensé que iba a morir, allá en la orilla del mar. Dije, bueno, uno más que le tocó. Y ocurrió como un milagro. Estoy seguro que nuestro Cristo repetirá o continuará haciendo el milagro. Con esa fe infinita me marcho. Físicamente, en pocos días retornaré a continuar la recuperación de los impactos que se conocen de un tratamiento de este tipo, y espero en pocas semanas en Fuerte Tiuna y de nuevo estar recorriendo las calles queridas de la patria, los campos queridos de Venezuela. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! Visiblemente emocionado, el primer mandatario se despedía para esta nueva etapa de su terapia y la emoción trascendió más allá del ámbito del salón del Palacio de Miraflores y ciertamente se sintió a través de las pantallas de los televisores. Así las cosas, otra jornada para la historia, porque en medio de este mundo que se debate en un caos económico producto de los paquetazos neoliberales, se acaba de aprobar aquí una tan progresista ley orgánica del trabajo que sería en este momento la santa envidia de cualquiera de los países de Europa y, ¿por qué no?, también los de la patria grande, latinoamericana y caribeña, casi todos. Bueno, a Dios lo que es de Dios, todos con los mejores deseos y la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la sanación del primer mandatario, y al César lo que es del César. Hablemos de mercados. El precio del petróleo venezolano sigue estable a muy buen nivel, $113.51. Sube pese a todos los pesares de las grandes potencias involucradas en los líos militares geopolíticos de los países árabes y del Medio Oriente y del Lejano. El precio de la OPEP sube a 117,25, es exactamente lo contrario de lo que se esperaba después de tanta intervención. El precio del Brent del Mar del Norte también sube, $119,47, y el West Texas, un marcador que nos interesa, forma parte de nuestra canasta, está también subiendo y cierra a 104,87. El oro, en medio de esta inestabilidad, hace lo propio, 1.663,90 la onza. El precio del cobre, 8.400 la tonelada, también al alza. El precio del café sube, 179,45 el quintal.
y el euro se tonifica un punto muy necesario, 1.32 frente al dólar estadounidense. Hora exacta de un corte. Volvemos de inmediato, no se muevan, ya volvemos, con más acontecimientos en pleno desarrollo. Francia decide en las urnas la tendencia política de su próximo periodo. Los candidatos Nicolas Sarkozy, del partido Unión por un Movimiento Popular, y el socialista François Hollande se debatirán la presidencia durante la segunda vuelta electoral el próximo 6 de mayo. Telesur estará presente, brindando toda la información que se desarrolla durante esta contienda y los días venideros. Elecciones presidenciales en Francia. Francia decide y Telesur está presente. Desde este martes 1 de mayo, en Telesur, desarrollamos un nuevo segmento para que te sientas a plenitud. Salud. Infórmate, aprende y mejora tu calidad de vida. Los avances de la medicina, las enfermedades emergentes, el negocio de la industria farmacéutica y los esfuerzos de los distintos movimientos sociales por hacer de la salud un derecho social. Un nuevo segmento. Salud. Todos los martes. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y vieron todo lo que les hemos mostrado en las pasadas semanas sobre la situación recalentada en Corea del Norte. Pues hoy no está mejor. Y vamos a mostrarles ensayos de parte de Corea del Norte de un eventual ataque a Corea del Sur. Mientras tanto, parecerían tomar cuerpo esas teorías que andan por allí de que los Estados Unidos están movilizando algunos de sus más viejos portaaviones, no solo para mostrar músculos, sino para generar tal vez un nuevo episodio estilo Golfo de Tonkin. Pero ¿recuerdan ustedes en la época de las rivalidades entre el gigante chino y el gigante soviético, ahora Federación Rusa? En la frontera común había 42 divisiones enfrentándose, como las hay ahora en el paralelo 38 entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pero resulta que con un gran sentido del momento histórico y la geopolítica, Beijing y Moscú lo que hacen es acercarse cada vez más, en forma escalonada pero persistente, en sus mutuos intereses, y han firmado un acuerdo, pero de esos multimillonarios, para afianzar más sus relaciones y su colaboración. Ahora, lo que recalienta el ambiente es lo que vamos a ver de inmediato. El tercero, después de Kim Il-sung, pone las cosas de un color tal, aquí está asumiendo su rol de comandante en jefe, en unas maniobras que tienen como propósito, si hemos de creer a las informaciones, un simulacro de ataque a Corea del Sur. La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte ha informado que el líder comunista Kim Jong-un, nieto de Kim Il-sung, presenció un entrenamiento militar de ataque a Corea del Sur, llevado a cabo en ocasión del 80º aniversario de la creación de su ejército popular. 말씀 새겨져 있습니다. 척후대의 옥촉의 지지점으로 더더욱 억세게 다져질 수 있었습니다. 4대 훈련 원칙을 높이 받들고 Los aviones no tripulados sirvieron de blanco móvil para demostrar la efectividad de los misiles del tipo que se disparan sobre el hombro, pero los otros no dejaban duda del potencial que hay allí. 우리의 전투기들 Tras la visita, Kim evaluó el simulacro como la respuesta perfecta al estilo norcoreano para dejar en cenizas cualquier lugar de origen de una provocación, haciendo clara referencia a Corea del Sur y la ciudad de Seúl.
Asimismo, amenazó con estar suficientemente capacitado para atacar inmediatamente cualquier blanco que critique al gobierno de Pyongyang. En esta visita a la base militar, Kim Jong-un estuvo acompañado de altos dirigentes de su gabinete, entre ellos el vicemariscal Ri Yong-ho, el director general del Buró Político del Ejército Popular, Choi Ryong-hae, y el vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa, Jang Song-taek. Foto para la historia, 80º aniversario del Ejército Popular. 경애하는 김정은 동지를 우러르며 끝없는 두 자루의 권총으로부터 필승굴필 혁명 무력을 Gran despliegue mediático y ceremonia de todo el mayor protocolo. 그 사랑을 못 잊어 노래 부릅니다. 주시기 위해 위대한 헌신의 나날을 보내시는 지원하수가 다르다고 하시면서 Todos los grupos artísticos pertenecientes al Ejército Popular y todas las ramas de las Fuerzas Armadas se hicieron presentes en esta celebración de tipo cultural. Bueno, ahí tenemos al dios del comercio, ¿no? También el de los ladrones, pero esa es la mitología. Sin embargo, aquí parece que tiene otra lectura. En toda Cámara de Comercio aparece de alguna manera Mercurio. Esto son los nuevos tiempos. Y esto es la Federación Rusa y el imparable gigante chino trabajando en sinergia frente a un mundo que se debate en la crisis económica. Pero aquí parece que todo va viento en popa. Li Keqiang, vicepremier chino, se encuentra con el viceprimer ministro Igor Shuvalov, y Rusia y China están firmando acuerdos comerciales por un monto multimillonario. 27 contratos de cooperación comercial que ascienden con esa firma a 15.000 millones de dólares, afirmó hoy en Moscú el viceprimer ministro del Estado asiático Li Keqiang. El funcionario chino, quien se había reunido en la víspera con el presidente ruso Dmitry Medvedev y el primer ministro Vladimir Putin, se encuentra en Moscú como parte de los esfuerzos de ambos países para ampliar todos los lazos, en este caso, los económicos y comerciales. El viceprimer ministro también destacó que Rusia es un polo importante del mundo en conceptos políticos e hizo hincapié en que las autoridades chinas siempre tratan a las relaciones entre Beijing y Moscú a nivel estratégico y con perspectiva a largo plazo. Mientras tanto, el viceprimer ministro chino se reunió con veteranos rusos de la Segunda Guerra Mundial. Los veteranos lo recibieron en el Memorial de la Victoria en Poklonaya, una montaña de gran valor histórico. Y el vicepremier de China, Li Keqiang, ha elogiado las contribuciones para la paz mundial de parte de la entonces Unión Soviética en una reunión realizada previa al festejo del Día de la Victoria de Rusia, que se conmemora el 9 de mayo. Li dijo que los veteranos hicieron sobresalientes contribuciones para proteger la paz mundial. Y no solo la paz mundial, sino la civilización humana. Al señalar que todos los veteranos en el evento participaron en la lucha antijaponesa en el noreste de China, Li declaró que sus acciones y su sangre derramada ayudaron a ganar la victoria final y a consolidar la amistad entre China y Rusia. Los pueblos de ambos países siempre recuerdan las hazañas de los veteranos y les rinden tributo. Y China, dijo, nunca olvidará a los soldados rusos que se sacrificaron en el campo de batalla también en China, afirmó. Sin la victoria de la guerra antifascista, China y Rusia no habrían logrado su desarrollo actual, enfatizó Li, añadiendo que los dos vecinos valorarán los logros difícilmente ganados, muy difícilmente ganados, y que impulsarán su amistad, su cooperación y su desarrollo, y unirán esfuerzos para proteger la paz mundial. 当地时间29号，李克强在俄罗斯达达斯坦。
Los veteranos declararon que su estancia en el noreste de China se convirtió en una serie de recuerdos inolvidables y hermosos. Y luego, obviamente, pasaron a visitar la serie de exposición de lo que se produjo, se produce y se está desarrollando en términos de futuro para la mutua cooperación. Li llegó a Rusia el jueves para una visita oficial por invitación del gobierno ruso. Rusia es la primera escala del actual viaje de Li por Europa, que incluirá Hungría, Bélgica y la sede de la Unión Europea en Bruselas. 俄罗斯喀山直升机场是俄罗斯重要的直升机生产基地，具有较强的直升机自主设计和研发能力。 Esto es Virginia, Arlington, del otro lado del Potomac, ya no es Washington, y obviamente es el cordón de honor del Pentágono. El secretario de Defensa, Leon Panetta, le hace la bienvenida al ministro de Defensa italiano, Gianpaolo Di Paola, en el Pentágono. No creo, vamos a ver hasta dónde llega el protocolo. Sí, señores, bajó al pie de la escalera y al pie del cordón de honor. Esto está compuesto por elementos de toda la rama de los servicios militares. Gianpaolo Di Paola, miembro de la OTAN. La mano, ¿vieron? ¿Por qué dije no creo? No creo que le dé un abrazo sostenido como se lo dio al secretario de Defensa de Israel. No me equivoqué. ¿Qué se está moviendo en el ámbito de la OTAN? Que todos los amigos pasan, amigos entre comillas, si es que las potencias tienen amigos, solo intereses circunstanciales. Y en el ámbito de la OTAN, el secretario general tuvo que salir a hablar y Rasmussen dijo, Rota, la base de Rota en España, oigan bien, en medio de esta crisis económica, será crucial para el sistema de defensa antimisiles de la OTAN. Por lo tanto, decimos nosotros, si es de perogrullo, se convertirá en un blanco ineludible y muy rentable en caso de una confrontación de la que él maneja. El político danés no ha escatimado en palabras para subrayar la importancia del principio de acuerdo entre España y Estados Unidos, que significará el despliegue en la base gaditana de 1.200 militares estadounidenses, 4 destructores del sistema Aegis, es decir, lanzadores de misiles de carácter nuclear y estratégico, lo que transforma a Rota y a toda Cádiz en un blanco ineludible en caso de una confrontación. El diario ABC, en una entrevista con Rasmussen, dice que el líder de la Alianza Atlántica ha explicado que el acuerdo concertado entre Washington y la base de Rota permitirá utilizar buques de guerra para interceptar misiles hostiles. Valoramos mucho, dijo, que España hiciera esa contribución al sistema antimisiles, enfatizó el secretario general de la OTAN, claro, sobre todo con el gobierno Rajoy, ¿no? Sobre si Rota será un punto estratégico en la lucha contra la amenaza de Irán, el danés ha preferido no focalizar en ningún país y ha subrayado que el sistema antimisiles no tiene que ver con una nación en concreto, sino que está, comillas, dirigido contra amenazas vengan de donde vengan, cierre de comillas. En fin, después de todo, el estrés, la intervención, lo que quieran, hace que la campaña en Francia pueda afectar en algo a la OTAN, dijo. Ahora estamos en Washington y hablando de campañas. El presidente Obama presenta al jefe, su jefe de antiterrorismo, un hombre de un largo historial, John Brennan, quien dice, el presidente Obama cree que haciéndolo cuidadosamente, deliberadamente y con responsabilidad, podemos ser más transparentes y aún asegurar la continuidad de lo que protege a la nación. Déjeme decir que simplemente sí se puede. Harán públicos los documentos decomisados a Bin Laden, por eso era la introducción.
Según explica John Brennan, asesor de contraterrorismo de la Casa Blanca, los papeles muestran la crisis interna por la que atraviesa la red de Al-Qaeda. Este hombre parece ignorar que a Bin Laden, cuya familia hacía negocios con los Bush, lo crearon ellos y lo destruyeron ellos, ¿no? Algunos de los documentos del líder terrorista Osama Bin Laden decomisados en la casa donde fue muerto hace un año en Pakistán serán hechos públicos esta semana, según él, y los documentos han mostrado la crisis interna por la que atraviesa Al-Qaeda como resultado de la sostenida campaña antiterrorista de Estados Unidos, dijo John Brennan, asesor de contraterrorismo. Allí apareció una dama criticando. And not saying how many innocents have been killed. Thank you, ma'am, for expressing your views. There will be time for questions and answers after the presentation. In Pakistan, who is killed because he wanted to document the drone strikes. I speak out on behalf of Abdul Rahman Al-Awaki, 16-year-old, born in Denver, killed in Yemen. Aquí se refirió a todos los que han sido víctimas directa o indirecta de las intervenciones en diferentes latitudes y dijo, hablo en lugar de aquellos que no tienen voz y pretendo, se la llevaron en el aire, pero pudo expresarse. La gente ya está harta de guerras, ¿no? That have taken root inside of Pakistan. So we are committed to working very closely on an ongoing basis. Refiriéndose entonces a Pakistán, dijo, Pakistán debe hacerse responsable por sí mismo de sacudirse a los militantes de estos grupos terroristas que han echado raíces dentro de Pakistán. Así que estamos comprometidos a trabajar muy de cerca bajo la base de que el gobierno incluye varios componentes, inteligencia, seguridad, departamentos civiles y agencias en orden de ayudar a darle respuesta a la amenaza terrorista, de manera que podemos ayudar a Pakistán y es la tarea de Afganistán también usar sus medios para que no sea el lanzamiento de ataques a Pakistán. Y esto se ha vuelto interesante. Este es el drone, el famoso RQ-170 Sentinel, que los iraníes, mediante su trabajo electrónico, lograron controlar, desviar, quitarle el mando al Pentágono y colocarlo aterrizado en su propio territorio. El resultado es que ahora le han hecho la ingeniería en reversa, como cabía esperar, y como prueba de ello, uno de los altos funcionarios ha dicho, no solo le hicimos la ingeniería en reversa, le vamos a dar 4 datos a los estadounidenses para que se convenzan de que hemos leído todo lo que tenían ahí y que pretendieron borrar. En fecha tal fue llevado a California para reparaciones, luego lo trajeron de vuelta a Pakistán, en fecha tal le pasó esto y lo otro y lo otro. Y aquí los orgullosos iraníes dicen, nos proponemos crear con nuestros propios medios algo parecido a esto, porque ahora que cayó en nuestro territorio es nuestro. El pasado 4 de diciembre, la unidad de guerra electrónica del ejército persa derribó el avión de reconocimiento. Ellos dicen que lo hicieron aterrizar y parece que está entero, o bastante entero. El RQ-170 Sentinel, con daños mínimos, cuando volaba sobre la ciudad de Kashmar, al este de Irán, a 225 kilómetros de la frontera con Afganistán, país desde donde hizo su ingreso al espacio aéreo iraní. Sin embargo, voy a revelar 4 pistas en cuanto al dron, dijo el oficial, para los estadounidenses y así conocerán el grado de nuestro conocimiento. Debido a algunos problemas técnicos, los componentes del avión fueron transferidos a California el 17 de octubre del 2010. Y después de diferentes revisiones y vuelos de prueba, el dron fue enviado de nuevo a Kandahar, Afganistán, el 19 de noviembre de 2010. Añadió que el RQ-170 fue enviado de vuelta a un campo de aviación cerca de Los Ángeles en diciembre de 2010 para algunas pruebas en sus sensores y dispositivos. Y como un indicio para demostrar el acceso de Irán a la memoria escondida del dron que se suponía que habían destruido, el comandante apuntó que el dispositivo de la memoria del dron del espía reveló que había volado sobre el escondite del fallecido Al-Qaeda Osama Bin Laden en Pakistán 2 semanas antes de su muerte. Si no tuviéramos acceso al software y el disco duro del avión, no habríamos sido capaces de conseguir estos datos. ¿No les parece?, dijo Haji Sadegh, reiterando que hay expertos suficientes en su país. Y hablando de cosas que vuelan, vean este viento cruzado que sigue siendo noticia. Esto ocurrió en Bilbao.
Este es el eje de la pista, pequeño bimotor que intenta y no puede ni siquiera mantenerse en el eje, el viento se lo lleva, deriva y dice, ni siquiera toco, me voy. Viene un segundo avión, esta vez de mayor porte, con pasajeros, y aquí vemos la pericia. Viento cruzado, vean el ángulo con que va para compensar la deriva, logra a mucho pedal meterlo sobre el eje, se le va pero lo vuelve a traer, pedalea y vean qué bien lo conserva. Y vamos a ver un tercero. Aquí se hablaba de vientos muy fuertes. Miren qué ángulo de cruce y cómo lo va a compensar justo al tocar tierra. Un poquito más violento, pero pedalea bien, zigzaguea, pero se mantiene sobre el eje. Condiciones de meteorología que hacen noticia y que normalmente tienen algo que ver con lo que ocurre en diferentes latitudes. Bueno, sobre esta imagen tengo que compartir con ustedes una noticia de última hora que no resulta demasiado agradable de leer. Estoy leyendo aquí, nos acaban de pasar, del Nuevo Diario, una información que dice: el último fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional expiró hace unos minutos en el hospital militar. Luego de varios días de un coma inducido, el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Tomás Borge Martínez, falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, según confirmó esta noche una radioemisora oficial. Borge, de 81 años, a quien conocimos en tiempos en que cubríamos la guerra en Nicaragua, en la época de los contras, los Irán contras y el escandalazo aquel. Tenía 81 años y también fungía como embajador de Nicaragua en Perú. Fue sometido a una intervención quirúrgica de tórax y cirugía videotoracoscópica y debido a una afección pulmonar que estaba deteriorando su salud. Sin embargo, evolucionó mal tras la operación. Como ustedes recuerdan, hace poco tuvimos el honor de entrevistarlo en este programa. En este momento nos cuesta parafrasear las palabras, pero Tomás es de los muertos que nunca mueren, dijo esta noche a través de los medios oficialistas la primera dama de la nación, Rosario Murillo. Esto de medios oficialistas es la tendencia editorial del periódico que tomamos como base. Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, confirma diariamente, y lo hacía a través de los medios oficiales, que tanto ella como el mandatario Daniel Ortega estaban en constante comunicación con el equipo médico que lo atendía para conocer cómo evolucionaba o se deterioraba su salud. El guerrillero Tomás Borge nació el 13 de agosto de 1930. Se integró a la lucha contra la dictadura de Somoza desde muy joven. Fue detenido y encarcelado tras la represión que sobrevino al atentado contra Anastasio Somoza García entre 1956 y 1959, junto a otros nicaragüenses. Estuvo preso por eso y, según la biografía no oficial, logró escapar de la prisión y huir a Honduras, en cuya frontera fue detenido, pero gracias a la intervención de Otto Castro, amigo del presidente hondureño, pudo ingresar a ese país. Luego viajó a El Salvador, utilizando un pasaporte falso, y a Costa Rica. Bueno, hay toda una vida de aventura y de servicio a las causas populares. Hacemos llegar nuestra condolencia a la digna representación diplomática de la hermana República de Nicaragua, y nos tocó estar allá en tiempos difíciles cuando todavía gobernaba Somoza. De hecho, nos dio la primera entrevista en español, porque Somoza lo único que le interesaba era dar su briefing como graduado y posgraduado en West Point. Daba los briefings en inglés todas las mañanas para las cadenas estadounidenses. No le interesaba la opinión pública sino la de Estados Unidos, porque compañeros de él de West Point ya estaban en el Senado y él pagaba una agencia cientos de miles de dólares por año para que le hiciera las relaciones públicas, así que poco le importaba quién opinara diferente, salvo en Estados Unidos. Y como graduado y posgraduado en West Point, se decía que era el único cadete que como regalo de graduación había recibido un ejército, porque su padre le regaló el comando de la Guardia Nacional en cuanto volvió. Y él le decía en esa época de Guerra Fría al gobierno de Estados Unidos de turno, ¿no? Elijan, o yo o el comunismo. Ya sabemos lo que eligieron y ya sabemos lo que les costó. Hoy cae uno, pero se eleva a la historia. Una vida
tremenda, un gran poeta además, y un hombre de una conversación encantadora. Lo tuvimos en este mismo estudio hace poco porque nos temíamos que era hora de hacerle otra entrevista y no en aquellos tiempos en un frente de guerra. Bueno, para terminar nuestro dossier de hoy, les informo que el Bravo Eco 11 está en el Puerto Colón, en Panamá, de manera que está cumpliendo con actividades protocolares de su arribo. Llegó a las 0900 de esta mañana, las 9 de la mañana, y el comandante efectuó sus visitas de cortesía a las autoridades militares y civiles del área. Su estadía será hasta el 3 de mayo, teniendo previsto el personal de cadetes y la dotación del buque efectuar visitas turísticas como corresponde en la zona. El Comando Naval de Operaciones de la Armada Bolivariana cumple con pasarnos, como es norma establecida de mutua colaboración, con esta información, y la participamos a ustedes, que siempre siguen con interés en lo que hace nuestro Embajador Sin Fronteras, y por supuesto a todos los familiares de los tripulantes, sean del rango que sea. Volveremos mañana, Dios mediante, porque para nosotros 1 de mayo se festeja trabajando como buenos trabajadores, y el mundo no se detiene y está cada vez más interesante, por decirlo de alguna manera. Interesante en el sentido del proverbio chino, ¿no? Nunca sabemos cuando dicen que te toque vivir tiempos interesantes. Uno nunca sabe si es una bendición o lo contrario. Pero no hay duda que estamos viviendo tiempos interesantes y tenemos los acontecimientos en pleno desarrollo para compartir con ustedes. Mañana, 1 de mayo, trabajaremos en la manera de festejar el Día de los Trabajadores. Y volveremos mañana, Dios mediante. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Feliz Día de los Trabajadores para todos. Nosotros estaremos aquí y ustedes los esperamos de ese lado del receptor. Disponga usted de las cámaras, señor director. Francia decide en las urnas la tendencia política de su próximo periodo. Los candidatos Nicolás Sarkozy, del partido Unión por un Movimiento Popular, y el socialista François Hollande se debatirán la presidencia durante la segunda vuelta electoral el próximo 6 de mayo. Telesur estará presente, brindando toda la información que se desarrolla durante esta contienda y los días venideros. Elecciones presidenciales en Francia. Francia decide y Telesur está presente. Esta semana, Telesur presenta ¿Quién paga la crisis? En Conexión Global, 5 trabajos periodísticos que reflejan las políticas que norman la fuerza laboral en América Latina y Europa, la ciudadanía y sus condiciones laborales. Esta semana, ¿quién paga la crisis? Temas cruciales. Los sindicatos, narcotráfico, las revueltas en el Oriente Medio, el tema energético, la primera gran victoria sobre el imperialismo, crisis climática, crisis alimenticias y crisis política. Moderadores con interrogantes puntuales. ¿Qué significaría para América Latina no conocer su historia? ¿Qué significado le encuentras a estas revelaciones? ¿Hasta qué punto también ustedes integrándose? ¿Por qué tiene tanto peso el tema económico? ¿Cuánto de cierto hay? ¿Cómo salvar todo lo que hemos conquistado? Expositores con opiniones diversas y plurales. Unidad frente al imperio. Revolución es sentido del momento histórico. Que América Latina debe marcar el nacimiento de una nueva arquitectura desde el sur. Y un espectador al que se da cita cada martes y jueves en la Mesa Redonda Internacional. Este miércoles, en el medio. El rol de la televisión en general creo que es una gran herramienta social. La televisión tiene un alcance y una inserción poderosa en cada una de las clases sociales que conforman nuestro entorno.
¿Cuál es el factor que decide, en definitiva, qué es televisivo y qué no? En el medio, la televisión. Este miércoles. Durante el día, los hechos y sus consecuencias.